Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana. Estamos con Andrea Silva, bióloga, doctora en ciencias, experta en genética y biología molecular, directora ejecutiva de Australomic y directora técnica del Laboratorio de Diagnóstico COVID-19 de la Universidad Austral. Andrea, ¿cómo estás tú? Hola Fernando, muy bien, muy buenos días. Oye, Andrea, bien interesante, he estado viendo algunas de las cosas que ustedes han estado haciendo en la universidad y una de las cosas que se anunciaron es que ustedes lograron secuenciar, como lo dice el título en el mostrador, el genoma completo de la nueva variante de SARS-CoV-2, que bueno, básicamente entiendo a lo que nos referimos coloquialmente como la variante que ha provenido de Gran Bretaña, ¿no? Claro, la variante del Reino Unido. Sí, nosotros secuenciamos el genoma completo por indicaciones de la Seremi de Salud y el nexo con la Seremi del Ministerio de Ciencias, con Olga Barbosa principalmente, pero no es que sea la primera vez que se secuencia este virus en Chile. Existen otras secuencias que han hecho otros grupos de investigación y también el ISP. Pero claro, efectivamente, nosotros nos encomendaron secuenciar particularmente el genoma de este virus que resultó ser la variante del Reino Unido. Ahora, ¿qué valor tiene? Quiero, en realidad la pregunta está destinada a que, ojalá en la forma más pedagógica posible, ¿qué valor tiene en el combate contra la pandemia el que se pueda secuenciar el genoma de, por ejemplo, el COVID? Mira, existe hoy en día un consorcio que se llama Consorcio COP2, que es una serie de académicos que trabajamos en genómica, con los cuales estamos en vinculación con el Ministerio de Salud y el ISP y el Ministerio de Ciencia, para hacer una vigilancia genómica, y es decir, secuenciar el genoma de este virus en las distintas regiones de Chile. Y eso, ¿por qué es importante? Porque nos permite hacer una vigilancia preventiva de cuáles son los genomas que están circulando en nuestro país. Porque conocer el genoma de una especie y las distintas variantes que pueden ir apareciendo nos permite entonces predecir con cierta anticipación el comportamiento del virus, saber, por ejemplo, cuánto está mutando, con qué rapidez, y estas mutaciones, el secuenciar es conocer prácticamente toda la información del virus, como leer su libro, y poder saber entonces si están mutando las proteínas que se unen, la proteína que se une a las células humanas, si entonces estas mutaciones pudiesen tener un cambio, por ejemplo, en la tasa de transmisibilidad o en la virulencia del mismo. Entonces el primer paso para poder conocer esas características del virus es conocer su genoma, y conocer su genoma es secuenciar. Y desde ese punto de vista, Andrea, ¿cuánto toma esto? Este es un genoma bien pequeño. El genoma no es que te esté apurando demasiado, pero como que de repente me encantaría que dijera toma poquito. Toma poquito, de verdad. La secuenciación es una técnica o una herramienta que se utiliza muchísimo en Chile. Y lo que sería muy interesante de hacer, y lo que se está intentando de hacer, es hacer similar a lo que se hizo con los laboratorios diagnósticos. Así como se utilizó toda la red de laboratorios que podían hacer qPCR en las universidades, lo que se pretende hacer ahora es que los laboratorios que hacen secuenciación y que lo hacen como en su rutina de investigación, se aboquen ahora a secuenciar el virus. La verdad es que el protocolo de secuenciación toma aproximadamente 2 días en secuenciar 100 genomas. Lo que pasa es que hay que tener los recursos y tener el personal capacitado, y por eso es tan importante que la tarea no solo la tenga el ISP, que el ISP secuencia también los genomas,
pero que ahora podamos utilizar, y creo que esto es pionero en Chile, es primera vez que se está haciendo y a mí me parece fantástico, que utilicemos los conocimientos que ya tenemos en las universidades y los científicos que están en las universidades, pero ahora para hacer un aporte concreto en la salud pública, en salud. Y ese es el nexo, esa es la novedad, la unión entre ciencia de universidades, no los científicos que están en empresas o trabajando en los hospitales, sino que en las universidades, pero ahora que pongan sus laboratorios y sus conocimientos a disposición de la salud. Ahora, esto es una cosa que tiene un inicio, Andrea, en este trabajo biológico, bioquímico muy especial. ¿Cómo, una vez que se genera esta secuencia, que se entiende cómo funciona, cuál es el paso para llegar a la autoridad que tome determinaciones en torno a esto? ¿Cómo se produce el salto desde la investigación hacia la política pública, básicamente? Es una pregunta bien difícil y que probablemente muchos investigadores de las universidades nos cuesta dar ese paso. Se está intentando cada vez más hacer ese salto y hay científicos que se están dedicando a eso. Pero básicamente es tener esta voz, empezar a contar lo que hacemos en las universidades para que de esa forma los tomadores de decisiones en las políticas, ¿no es cierto?, consideren estas herramientas científicas que nosotros tenemos y seamos más considerados. Pero de alguna forma esto ha ido avanzando. En este momento este grupo de consorcio de COP2 está liderado por un académico de la Universidad de Chile muy conocido, que es Miguel Allende, y él es el que hace el nexo directo con el Ministerio de Ciencia y de Salud. Además, ahora en Ciencia tenemos, que es un ministerio nuevo, tenemos estas seremías en las distintas macrozonas, y ahí también hay una relación muy cercana con la autoridad entonces de este Ministerio de Ciencia de cada una de las zonas. Particularmente acá en el sur, en Valdivia, donde yo estoy, es Olga Barbosa, la seremi de Ciencias, que es científica, y por lo tanto con ella es mucho más fácil transferirle esta información porque ella viene del mundo científico y ahora está en el mundo más político y entonces la comunicación resulta ser mucho más fluida. Pero esto no siempre ha sido así, yo creo que se está avanzando en esto. Bueno, el ministro de Ciencias también es un científico, entonces es un paso que se está dando, que no es simple, pero estamos avanzando, yo creo, muchísimo. Yo me imagino que esto es algo que lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo ustedes y me imagino que está ocurriendo en buena parte del planeta también. ¿Cómo se produce la interconexión en términos comunicacionales para, generar cooperación en esto, suponiendo que aquí no hay una carrera, llamémoslo así, de países excluyentes del otro, digamos, lo necesitamos todos de alguna manera. El primero que llega, aplauso, pero si es que llega otro, también, de alguna manera, nos beneficiamos de esa secuencia, todos quienes eventualmente podemos padecer del COVID, ¿no? Claro, este virus no hay barreras para él. Estamos viendo cómo muy rápidamente se mueve de una región a otra, ¿no es cierto? Y conocer qué es lo que hay en cada uno de los países, porque no es solamente, y eso lo traté en un reportaje que salía, pero este mismo que tú citabas del Mercurio, traté de explicar que en realidad Chile no solamente es receptor de nuevas variantes del virus, sino que es una carrera armamentista que tenemos día a día con el virus, porque el virus va evolucionando y eso es normal de los seres vivos, va cambiando, ¿no es cierto? Y ese cambio va haciendo que tengamos que también ir científicamente poniéndonos al día en estos cambios, porque va a afectar distinto al cuerpo humano. Entonces, también Chile es productor de nuevas variantes y saber qué es lo que tenemos, qué es lo que teníamos al inicio de la pandemia, qué es lo que tuvimos en el tiempo y qué es lo que tenemos ahora y en el futuro, es muy importante para saber también qué variantes podemos exportar. Estamos viendo que ahora, muy interesante ha sido que han surgido variantes muy parecidas a la del Reino Unido en Brasil y en Sudáfrica, y concuerdan las mutaciones, y al parecer surgieron independientemente en estas tres zonas. Entonces,
puede ser que el virus está siendo seleccionado, estas variantes, porque tienen alguna ventaja evolutiva con respecto a las que primero tuvimos circulando, ¿no es cierto?, en el mundo. Y le estamos dando el tiempo suficiente de afectar al ser humano y atacarlo en una alta proporción de la población, y con eso le damos el tiempo para que mute y se adapte más a las condiciones, y sea cada vez más efectivo. Finalmente la evolución lo está llevando a ser cada vez más eficaz como con su labor, que es enfermar, producir la enfermedad y reproducir. Sí. No sé si por ahí respondo. La verdad es que de política yo paso más en el laboratorio, hago un poco de difusión científica también, y mucho nexo con investigadores, pero me es muy difícil hacer el nexo de cómo esto se transfiere ahora a los tomadores de decisiones. Por eso yo creo que es importante que hayan científicos haciendo esa labor, que es más que nada de difusión y de unir estos mundos, porque finalmente no se puede hacer bien todo. Hasta entonces estamos como un poco limitados. Sí. Yo quería preguntarte sobre... Sí, no, está bien, está muy bien. Yo te quería preguntar ahora sobre algo que evidentemente tú tienes una expertise extraordinaria sobre eso, digamos, y que tiene que ver con... Vamos a pasar ya, llevar casi un año completo, más de un año, recibiendo, hablando, conversando, dialogando sobre temas científicos asociados a, por cierto, esta enfermedad, pero también asociados a las formas de contenerla, asociados a vacunas que se vienen encima, en fin. Dificulto que haya habido, en por lo menos mi conocimiento, un momento donde haya más input científico, más médicos, más salubristas, más epidemiólogos, que en lo que ha pasado desde la llegada de la pandemia. Desde ese punto de vista, ¿qué tanto sientes tú, Andrea, que se valoriza la ciencia en los países? Y particularmente en Chile, yo siempre he calificado el Ministerio de Ciencia históricamente como una puerta al fondo del pasillo, donde se le hace mucha referencia, pero que se le hace poco caso, o tiene pocos recursos, y por lo tanto, ¿qué tanto puede una situación como la que estamos viviendo, donde hay información todos los días, donde conocemos un léxico nuevo, hablamos de trazabilidad ya llevado a nuestra conversación cotidiana, de formas de protegerse y de formas que sirven y otras que no sirven? ¿Qué tanto eso puede impulsar el que tengamos como país una información científica mucho más, yo te diría, útil? Sí, mira, tienes razón. Yo también creo que este es un momento histórico probablemente donde más se ha difundido la ciencia en general en la ciudadanía. Hay términos científicos que están circulando muchísimo más y hay muchos científicos trabajando en paralelo en esta epidemia. Bueno, acá mismo en Valdivia está el académico Alejandro Rojas, que está trabajando en anticuerpos en alpacas, que también es muy, muy interesante todo lo que él ha logrado. Pero nos falta muchísimo. O sea, la inversión de Chile en ciencia es muy baja si lo comparamos con los otros países. Y particularmente con la vigilancia genómica, es ahora, en este minuto, en los últimos meses, cuando surge esta variante de Reino Unido, que nos empezamos a preocupar en hacer vigilancia genómica. Pero antes, que debería haberse hecho mucho antes, no estaba todavía la preocupación y la prioridad. Y no porque no estuvieran las capacidades de hacer la secuenciación. Entonces yo creo que vamos bastante atrasados. Si bien es cierto, es un momento histórico en donde los científicos están influyendo y se está, más que los científicos, el conocimiento científico, la información científica que es necesaria, considerarla en las tomas de decisiones, pero estamos muy por debajo, muy lento. A mí este tema de la vigilancia genómica se empezó a conversar hace 4 semanas, pero todavía no bajan los fondos para que efectivamente se arme la red de laboratorios y empecemos a hacer vigilancia real.
y las muestras se degradan. Entonces hay una carrera que nos está ganando el virus. Entonces yo creo que falta más rapidez, falta más recursos. Yo sé que hay un avance enorme, pero falta mucho. Como tú dices, el Ministerio de Ciencia tiene muy pocos recursos, no puede tomar muchas decisiones, es más bien un gestor, más que un tomador de decisiones, y eso esperemos que vaya cambiando cada vez más. ¿Y qué tanto el impulso entonces viene por, de alguna forma, hechos consumados que se producen fuera de nuestro alcance? Por ejemplo, tú tienes hoy día una competencia por vacunas en todo el mundo. Te anuncian, mira, llegan 30.000, llegan 40.000, te hacen un anuncio, dentro de los próximos 5 meses vamos a tener vacunadas a 15 millones de personas, cosa que vamos a constatar si eso es cierto o no es cierto dentro de 5 meses, pero tienes de alguna forma la idea de que muchas cosas pasan que se necesita que tengan algún tipo de por una parte la vacunación es masiva y de muy buena comunicación al respecto. ¿Sabes que justo se me cortó la comunicación en la última parte? ¿Que necesitan qué cosa me dijiste? Un orden para poder vacunar masivamente, estamos hablando en pandemia, y lo segundo, muy buena comunicación pública respecto de todo lo que tiene que ver justamente con esto, desde cómo protegerse hasta el enfrentamiento, hasta la vacunación. Es difícil desde mi expertise responder esa pregunta. Yo como ciudadana veo que falta mucha comunicación todavía, mucho orden. Hay mucho desconocimiento de cómo funciona la pandemia. Desconocemos mucho del virus también. Y bueno, es más o menos la misma respuesta que la anterior. Veo que esto avanza muy lento. Hay mucha parte de la ciudadanía que discute en redes sociales de que esto en realidad no es cierto. Entonces falta mucha comunicación y de información verídica de lo que está ocurriendo. Y por otro lado hay muchos medios también que tampoco aportan mucho. Yo sé muchos matinales en donde se discute en una misma reunión, ¿no es cierto? Invitan a un epidemiólogo a hablar de las vacunas, pero en paralelo en una discusión con otra persona que es antivacuna. Entonces eso hace que se pongan al mismo nivel dos tipos de conocimiento que están en un mundo de distancia, o sea, como que se le da la misma prioridad a información científica y a información que surge a partir de charlatanería. No sé, yo he estado en charlas en donde he ido a ver algún medicamento que yo pensaba que era importante y resultó que era una miopatía, en donde se había puesto mucho recurso de empresas privadas, pero la miopatía es agua. Entonces, claro, la gente se confunde finalmente porque se pone información como que fuera información fidedigna científica, pero no lo es. Y creo que los medios de información, ¿no es cierto?, contribuyen a poner información al mismo nivel que no lo tiene, que no lo debería tener. Bueno, yo te compro totalmente ese argumento. Hay en los medios de comunicación en general, tú tienes mucho tipo de información distinta. Es cierto, uno ha ido tanteando terreno sobre la base de expertos, muchos de los cuales son autoproclamados expertos, y tú te das cuenta probablemente tarde, pero lo que sí es interesante desde el punto de vista científico, a mi modo de ver, Andrea, es esta idea de que cuando tú logras generar te pongo un ejemplo, cuando tú dices que tienes una vacuna disponible y que esa vacuna sea Pfizer, sea Sinovac, sea de aquí o de acá, uno parte, te lo pongo desde el punto de vista de la comunicación del receptor. El receptor parte de la base de que si es que hay una vacuna disponible, esa vacuna, y eso todavía no se ha comunicado demasiado bien,
no es algo que te solucione instantáneamente el problema. Por supuesto. Es una cosa que te genera un procedimiento sobre la base de la cantidad de la masa gigantesca que va a ser vacunada hacia una posibilidad de estar inmune de recibir el virus, pero las cosas no pasan tan rápidas y por lo tanto esta cohabitación de la ciencia efectiva con la necesidad de tener soluciones para algo que angustia, me imagino que pone a los laboratorios, a las universidades en una carrera mucho más acelerada de la que normalmente quizás incluso convendría tener. Claro, por supuesto. Ahí claro, hay información que no se está transfiriendo bien en la comunidad y probablemente eso tiene que ver más del mundo político. Y es como tranquilizamos a la población y de alguna manera se reactiva lo que necesitamos reactivar, creo yo, en términos económicos. Pero en términos científicos, por ejemplo, se ha visto que mientras no estemos el 80% de la población vacunada, no vamos a tener realmente una protección, una inmunidad como población. Lo que se llamaba la inmunidad del rebaño, que algunos países trataron de tener con que la gente empezara a tener sus propios anticuerpos por enfermarse. Bueno, esa, que lo vamos a hacer entonces artificialmente con esta vacuna, solo se va a lograr cuando tengamos el 80% de la población vacunada. Ahí realmente va a bajar el riesgo de contagiarse cuando uno va a una reunión, ¿no es cierto? Va a pasar el año nuevo con algunos amigos, en fin, a estas reuniones donde se junta mucha gente en lugares cerrados o que se abran los malls, ¿no es cierto? Y llegar a ese 80% de la población, yo no sé en cuánto tiempo va a tomar, pero no creo que sea en 5 meses ni en un año. Bueno, tal vez en un año. Pero eso hay que ir viendo en el curso, cómo se va dando la competencia por estas vacunas, por ir adquiriendo las distintas unidades y estos compromisos que se dice que ya están armados con las distintas empresas. Eso sí, eso es conocido, sí. Y por lo tanto la población no debería relajarse porque aparezca una vacuna. Y por otro lado está el problema de que este virus también es muy desconocido, estamos aprendiendo de él. Y por lo tanto, en el curso, por eso les decía que es como una carrera armamentista, porque estamos avanzando, pero están apareciendo cosas nuevas. Hay síntomas nuevos que están apareciendo ahora en otros países, por ejemplo está la lengua, que están apareciendo llagas. La descamación de las manos también es una característica, un síntoma nuevo que está apareciendo y una secuela. Entonces, lo otro es que si el virus muta, y el virus muta, no es que tal vez muta, en forma natural las mutaciones existen, ocurren azarosamente, pero algunas de ellas pueden ser muy beneficiosas para el virus y pueden empezar a hacerse más frecuentes. Y entonces tal vez tengamos que ir también adecuando las vacunas, así como ocurre con la vacuna de la influenza. No es raro pensar eso. Ahora, Andrea, ¿cómo se nota cuando un virus muta? Por eso tenemos que hacer la vigilancia genómica, porque no se nota rápidamente. ¿Cómo se notó? O sea, tenemos distintas variantes dando vuelta en el mundo. ¿Qué tuvo de característica esta variante de Reino Unido que nos hizo hacer esta alerta? No es la primera variante que surge, existen muchas, hay páginas, la información está disponible en páginas web donde cada persona que secuencia una nueva variante del virus y cumple ciertas características, ¿no es cierto?, tener información básica, se sube a una nube de datos que se comparte entre los científicos y cualquier persona que quiera acceder a ella. Y hay muchas variantes diferentes, yo ya perdí la cuenta en el número. Lo especial de esta es que tiene muchas mutaciones que parecen tener un efecto fenotípico, o sea, del efecto que tiene el virus en el ser humano, y que ocurrieron juntas, que aparecen muchas, son 17 mutaciones que aparecen casi a la vez y se detectan todas juntas en esta variante. Entonces, como te decía, es como leer el genoma, conocer la secuencia, es como leer el libro del virus. Ahí está la información para que después el virus, utilizando la maquinaria de la célula humana, produzca las proteínas. Y si hay mutaciones, esas proteínas tienen cambios también. Y entonces esta variante tiene cambios en la proteína de Spike, que también nos suena mucho porque aparece mucho, ¿no es cierto?, todo el último tiempo en los medios.
La proteína de spike es la proteína que se une con la AC2, que es la proteína humana, y entonces ahora al parecer esta spike es como más pegajosa, tiene una conformación distinta que la hace unirse con mayor facilidad a la célula humana, y por eso que aumentaría su transmisibilidad. Lo que se empezó a ver fue que esta variante empezó a aumentar en la frecuencia, pero hasta poder ver eso, no es que nosotros podamos rápidamente saber poder detectar que hay una variante nueva. Empezamos a ver el efecto de esta variante en la población, ya sea que aumenta su frecuencia o que, por ejemplo, pudiesen haber tasas de transmisibilidad más altas, fenotipos distintos en la persona que se enferma humana, por ejemplo, que empieza con síntomas diferentes, pero para eso es súper importante tener una vigilancia genómica efectiva, porque si no, no podemos saber que está cambiando la frecuencia de una cierta variante, si no sabemos qué variante tenemos. Andrea, me queda muy poco tiempo, pero te tengo que preguntar esto por de puro curioso nomás, pero ¿por qué las variantes se producen siempre fuera? ¿Puede haber alguna vez una variante chilena, digamos? Por supuesto, hay una variante diferente en Magallanes. Un académico de allá, de la UMAR, de la Universidad de Magallanes, tiene en estas bases de datos secuenció más de 600 muestras, que es una variante distinta. O sea, existen muchas variantes. No es raro que se produzcan variantes diferentes en cualquier país. Mientras más grande sea la población, más probabilidades de generar nuevas variantes, porque el virus se está reproduciendo más. Pero Chile también puede ser un exportador y un productor de nuevas variantes. Ahora, que esas variantes sean más o menos graves para la población, produzcan una enfermedad más o menos grave o se transmitan más fácilmente, eso viene después con un estudio ya epidemiológico del fenotipo, como te decía. Pero la generación de variantes es espontánea, o sea, eso surge en las poblaciones del virus en forma constante. Andrea, pero esta particularmente, particularmente esta de Magallanes es importante de estudiar porque tiene también mutaciones en esta misma proteína spike, que es una proteína clave para la entrada del virus en las células. Bueno, Andrea Silva, bióloga y doctora en ciencias, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Chao, chao. Y a todos ustedes tengan un buen día, nos encontramos mañana. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. Soy una camiseta